Tengo un regalo hoy, Eva. Vamos a hacer un juego con los tres. A ver quién gana. Recibe esta placa. ¿Conocen esto? Sí. ¿Quién quiere? Yo. Vamos a hacer un juego. ¿Quién te la da? ¿Qué ha dicho hoy? ¿Que papá habría qué hoy? Canal de papá, que sí. Y papá ha llegado a 1 millón de suscriptores. Récord. Tenemos la placa. Mira ahí. You are Cristiano.